página 9 de su manual, página 9. Así que buenas noches a todos los estudiantes que ya están aquí y vamos a iniciar. Página 9, donde dice el tema los problemas de la iglesia primitiva, las epístolas paulinas. Vamos a estar enterando más adelante, es como en la 10 o 11 ya vamos a empezar a enterar a las epístolas paulinas. No van a estar en orden, aquí están diferentes, tomen en cuenta eso. En su manual, denle la vuelta ahí por favor, vea que en su manual no están como están en la Biblia, porque estamos hablando de ¿qué? ¿Cuál es la materia que estamos finalizando ya? De estas 10 materias. Epístolas paulinas. Epístolas paulinas. Entonces se fija que está Primera Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Y así sucesivamente, aunque estuviera primero, si usted se da cuenta, la de Romanos está muy adelante. O sea, aquí están escritas conforme fueron escritas. Y acuérdese que unas fueron en prisión. Así que vamos a entrar. Quiero que ponga mucha atención a las transparencias del proyector, porque ya les tengo los exámenes, se los iba a mandar, pero no tuve tiempo. Entonces se los voy a mandar con tiempo para que vayan estudiando. El último examen final va a estar basado en las transparencias. Es muy importante para que se saquen fotos y tengan mucho cuidado en eso, porque esta vez no les voy a ayudar, no son más de 10 preguntas. ¿Ok? Entonces vaya conmigo ahora a su Biblia. Necesito que tenga la Biblia abierta en Primera de Corintios 2. Mantenga su Biblia abierta porque ahora no tenemos lector y vamos a estar leyendo nosotros la palabra, algunas citas claves. Ya cuando esté todo listo, dígame. Ok, quiero que vamos a leer la primera introducción de ahí, de lo que abarca los problemas de la iglesia primitiva, las epístolas paulinas. ¿Está ahí? Ok, ustedes me siguen. Valor de los problemas de la iglesia primitiva, las epístolas paulinas. Valor de las epístolas paulinas. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son de Pablo. Esto es muy importante. La iglesia ha dependido más ¿en quién? En Pablo para su estructura teológica que en cualquier otro autor. Recuerde que cuando habla de una estructura, usted sabe lo que es una estructura y al tocar el punto teológico dice, ¿verdad? Estructura teológica. Sabemos que cuando estamos hablando, Pablo, una cosa que le dijo, ¿se recuerdan que le dijo a Timoteo? Que trazara bien ¿qué? La palabra de Dios. Exacto. Entonces recuerden, y yo le he venido diciendo desde el inicio de la clase, que debemos aprender a controlar nuestras emociones sin salirme del tema. Esto es bien importante. Porque muchos tienen discrepancias y a veces somos atacados, ¿verdad? Porque que la teología, y siempre somos criticados. Y usted se va a dar cuenta a través de los predicadores. Ya se no importa de cualquier red, no voy a entrar ni en detalles ni en nombres por ética ministerial. Pero todas esas personas que atacan tanto la teología, se da cuenta que es pura gente que ni siquiera tiene una profundidad sólida en las escrituras. Porque en realidad ya sabemos que teología es la ciencia. Teo es palabra griega y significa Dios. Y logía es la ciencia, todo lo que concierne al estudio de Dios. Entonces, cuando estamos hablando aquí, quiere decir, si había un teólogo en ese tiempo que aprendió a los pies de Gamaliel, fue Pablo. Así que él era conocedor de la ley. Entonces veamos el punto número 2, personajes centrales de la historia.
Primero pone a Pablo, escuche, ahora vamos a ver a 3 personajes muy importantes. Está ahí conmigo en el 2. Dice, personajes centrales de la historia en la iglesia fueron impactados por la epístola a los romanos. ¿Quién es el primero? Agustín de Hipona. Luchando él con las cadenas del pecado, un día escuchó una voz que le dijo, toma, ¿y qué dice? Y lee. Y él leyó, vamos a ver qué dice Romanos 13, del 13 al 14. Vamos a aprender cómo vino el cambio, la transformación en este varón. Romanos 13, y vamos a ver versículo 13 y 14. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra de Dios ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujuria, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo con Agustín de Hipona? Un teólogo tremendo que dejó una marca tremenda. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Estaba luchando con su naturaleza humana. Entonces, ¿pero qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Lo estaba confrontando con la situación que él estaba viviendo pecaminosa. Él estaba luchando con su naturaleza humana. Y aunque ustedes como pastores, predicadores, evangelistas, cualquiera que sea su llamado, su ministerio, aunque tengan años, es más, hay personas que hasta se jactan y dicen, oh, yo no conocía, si tuvimos hace poco a alguien, oh, como yo no sé nada de eso, yo no conocí nada, usted sabe, del mundo, de fumar, de tomar, y hay personas que hasta se puede apercibir y se siente, como lo dicen, con un orgullo y una prepotencia. Pero en realidad, gracias a Dios por ello, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Recuerde que por eso Dios confrontó, el Espíritu Santo del Señor, confrontó al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era bien legalista. Tenía religión, no tenía, bueno, le hacía falta su encuentro personal, le hacía falta, como dicen por ahí, algunos teólogos dicen que lo tumbaran del caballo, puede haber sido un camello, ni siquiera especifica la Biblia qué era, me explico, pero es bien importante que entendamos esto. A lectura, cuando estamos escudriñando la palabra, recuerde que es indagar, sacar de las profundidades de una exégesis, del texto, sacar hacia afuera. Eso se llama exégesis, es una palabra griega, recuerde, pero tiene que ir con el arte de la hermenéutica, que significa interpretar la escritura. Entonces, esto pasó con Jesús de Hipona. Ahora vamos a ver, ya miramos, entonces aquí hay 2 puntos. ¿Con qué lo confrontó primero? Con su conciencia, estaba mal el hombre. Entonces se encontró con esta porción y prácticamente viene el Espíritu Santo, le da la convicción, le dice, estás mal, ¿sí? Entonces es lo que acabamos de leer aquí en Romanos. Entonces, en otras palabras, él está diciendo que necesita la luz divina, ¿ve? Y tienes que dejar, dice, la manera, la forma que estás viviendo y no proveer para tus instintos, para tus deseos, para que él se haya encontrado con esto. Yo creo que no estaba viviendo una vida muy conforme o agradable delante de Dios. Vamos con el segundo. ¿Quién era el segundo? Martín Lutero. Martín Lutero igualmente. Un día escuchó una voz, Martín Lutero, desesperado por la salvación, por las obras. Recuerden que él fue el hombre, también teólogo, que tradujo la Biblia. Recuerde a qué idioma, que son los enseñé desde el inicio, a latín. Recuerde, es muy importante. Y ahora, pero esto bien importante, él se encontró
con una porción, y esa yo creo que usted se la sabe de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 1:17? Yo creo que como pastor, evangelista, usted tiene que saber lo que dice Romanos 1:17. Ay, no lo busque ni lo lea, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, para el judío, al igual que el griego. Que luego especifica y cierra diciendo: el justo por la fe vivirá. O sea, y luego allá en la primera de Corintios 10 dice, si no me equivoco es primera, segunda, no ahorita, pero dice, no, segunda, ya me recordé, dice y enfoca mucho cuando dice que por fe andamos, no por vista. Entonces es muy importante. Y vaya usted, entonces sigamos. Ahora, otro teólogo que también marcó la historia, también, que se llama Juan Wesley, leyendo la epístola, oiga, a los romanos, dice que sintió que Cristo le había quitado, ¿qué? Sus pecados. Esto es bien importante que nos demos cuenta. 3, vamos a ver el punto 3. Las epístolas de Pablo han sido al paso de los siglos como una torrente de aguas vivas, dejando tras ellas, un cauce de sanidad por donde han pasado, y yo creo que nuestras vidas también. Entonces, antes de cerrar estos, aquí estamos viendo los problemas de la iglesia primitiva de las epístolas paulinas en la página 9. Entonces aquí, la página 9, perdón. Y dice la forma de las epístolas. En el saludo él incluye el nombre de Pablo, con frecuencia incluye el nombre de algunos de sus colegas. Todas las 13 cartas, oiga esto, Primera Tesalonicenses, Filemón, Filipenses, todas sus cartas, su saludo lo combina entre el hebreo y en el cabezamiento de la carta. Normalmente va el nombre de la persona a quien va dirigida o la iglesia a la práctica y termina con un saludo personal. Aquí hay algo bien importante, ya que estamos hablando de que el apóstol Pablo, en la manera que termina sus cartas, pero aquí hay algo bien importante. En el encabezamiento de la carta normalmente va el nombre de la persona, pero mire aquí esto, me brinqué, aquí esto, perdónme, Filemón, Filipenses, su saludo. Diferencia primera y segunda Tesalonicenses con Filemón. ¿Está ahí conmigo? Sí. Y Filipenses. Su saludo lo combina entre el hebreo y el griego. Aquí es donde quiero llegar. Voy a hacer un espacio. ¿Usted sabe cuántos idiomas? Porque ha oído que hay personas que dicen, o incluso predicadores, yo respeto, ¿verdad? Con todo respeto lo que piensen, lo que crean. Pero ha oído que dicen que, ay, Pablo hablaba un montón de lenguajes. ¿Lo han escuchado? Pues no es cierto que hablaba un montón de lenguajes. ¿De dónde lo toman? Para darle su propia interpretación. Le toman de cuando él dice, se recuerdan del desorden que había de las lenguas, la profecía, el desorden que había en la iglesia. Allá en los Corintios, recuerda que es el capítulo, todo lo que es desde el 12 es de los dones, pero ya el 2, el 13 y 14. Entonces él termina cerrando diciendo que todo se haga decentemente en orden, pero ya Dios especificó bien claramente que se debía de ser todo decente, no, porque cualquiera se levantaba y profetizaba y hablaba y etcétera. Ahora, y él se enfocó diciendo, prefiero hablar 5 palabras y que en todo lo entiendan, porque si trata de hablar lengua, pues yo sé más que todos, se expresó, pero no quiere decir que esté hablando. Algo que tiene bien usted que notar y aprender hoy en esto, ya que estamos estudiando las epístolas paulinas. Él hablaba 3 lenguas. ¿Cuál? Era el judaico, muy importante que sepan. Era el griego y era el romano, era el romano, el que se hablaba en el tiempo de Jesús era el arameo. No estamos hablando de las epístolas paulinas de Pablo, ¿ok? Entonces, a ver, repítame cuál era. Correcto, es muy importante que usted sepa eso. Vámonos más rapidito. Entonces, oiga, ¿por qué enfoca en estas 3
epístolas tan importantes, dice, unas veces dice gozo y paz, otras veces dice gracia y paz. ¿Qué significa? Esta palabra es griega, charis, que viene de kai airine. En el encabezamiento, esto es bien importante, en el encabezamiento entonces de la carta normalmente va el nombre de la persona, lo que leíamos hace un momento, y va dirigida la carta, y consta de saludo, acción y gracias, sección doctrinal, dice sección práctica y termina con un saludo personal. Ahora, entonces, clasificación de la epístola, y ahí lo dejamos y vamos a entrar a transparencias y a otras citas. En el segundo viaje misionero, él escribe, según su viaje misionero, primera y segunda Tesalonicenses, 50 al 55 después de Cristo. ¿Y qué es lo que enfoca? Escatología. ¿Qué es escatología? No me digan que ya se les olvidó. Los eventos futuros, claro, son las profecías. Sí, exacto. Desde Corinto, el tercer viaje misionero, y Gálatas, Romanos, dice 55, 56, él escribió después de Cristo. Aquí, ¿a qué se refiere Gálatas? Oye, esto es bien importante. Y Romanos, cuando dice soteriología, desde Éfeso. ¿A qué es soteriología? A ver si recuerdan, se los acabo de decir hace una semana o dos atrás. No, una semana no, porque estuve enferma. La semana pasada no llegué. Entonces, ¿se recuerdan que soteriología es concerniente a la iglesia? A la salvación, ay Señor, a la salvación. Soteriología es concerniente a la salvación. Verá, ahí está bien clarito, vea cómo dice, soteriología. A ver, usted dice, ya me gradué, ya estamos finalizando estas 10 materias. Gracias a Dios me permitió, y aquí tengo mi diploma, y usted puede ver, y que le presente ahí un teólogo, y que le diga, sí, de verdad, a ver, dime la palabra esa griega de soteriología, ¿qué es? ¿Se va a quedar en ayunas? ¿Cómo que estudiaste y no sabe lo que es soteriología? Entonces, es doctrina concerniente ¿a qué? A la salvación. Recuerden que esas son las materias que les iba a dar, pero como mire que se les hicieron un poquito pesadas estas, por eso les vamos a dar, y además también el Señor me orientó, les voy a dar las otras materias que van a ser de psicología, recuerden, ¿verdad? Tanto secular como pastoral. Entonces, muy importante, y eso se escribió desde Éfeso. Ahora vaya conmigo. ¿Por qué cree que a mí me gusta mucho introducirme más profundo abajo para que vea? Recuerden que cuando encuentro palabras o nombres claves, me gusta extenderme y traerles una buena información. Por ejemplo, hay personajes que usted se va a encontrar en la Biblia, para usted tal vez no tengan mucha importancia. Dice, pues fue fulano centano, etc. No, pero hay personajes que ahorita vamos a ver uno, es Apolos. Vamos a ver estos tres personajes de Aquila, Priscila y Aquila y Apolos. ¿Quiénes eran estos personajes? Entonces, vaya conmigo a la transparencia, ¿está ahí? Sí. Ok. Entonces, y vaya conmigo donde le dije hace un momento, Primera de Corintios. Le dije Primera de Corintios, capítulo, le dije 2, ¿verdad? 2. Bueno, está listo ahí. El enfoque de Pablo, ahorita vamos a leer esta porción primero antes de entrar a lo que sigue. ¿Por qué es tan importante? Porque Pablo, cuando vino presentando a Cristo, vino presentándolo, nunca se le olvide usted, como buen estudiador de la palabra y que usted está estudiando teología, nunca se le olvide, perdóneme con todo respeto, que cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Y nunca crea que ya lo sabe todo, porque el día que usted sepa que ya lo sabe todo y use la palabra
para controversiar o que haga discrepancias, si usted se ponga a discutir con otras personas, ya se echó a perder. ¿Por qué? Porque ni Pablo, que tenía tanto conocimiento y tanta preparación, lo hizo en una ocasión o dos, sí, el libro de los Hechos discutía para confrontar y refutar y aclarar la verdad que era Jesucristo. Pero es que yo he visto y oigo que se tiran y personas que predican y luego se tiran uno con otro y no, la palabra no es para eso, eso es muy importante. Y vamos a leer, si vamos a aprender es de Pablo, vaya al capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 3. ¿Lo tiene ahí conmigo? Perdón, es 5. ¿Lo tiene ahí? Primera de Corintios 2 dice, así que hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a los creyentes. Cuando fuimos a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, oiga, hablando de Dios el Padre, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Y está oiga esto, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, oiga esto, ni mi predicación fue ¿qué? Con palabras persuasivas. Aquí no se trata de contradecir, oiga, de humana sabiduría, sino con demostración de que ahí está la llave del Espíritu y de poder. Porque vuestra fe no debe de estar fundada, oiga, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por ejemplo, esto nomás es entre paréntesis, voy a hacer así nomás rapidito. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. ¿Qué le dije? Eso es con la C. Ahora con la F. Bueno, eso es con la F. Con la G. La G. No, por eso le digo, es un ejemplo. Dice, ¿qué me está diciendo, pastor? Mire, yo no sé, pero mis hermanas nos enseñaron a hablar eso de niños. Las oíamos y pensamos que era inglés. Bueno, ¿me entendieron? No, yo le estoy diciendo ahorita que les estoy diciendo una cosa, en ambas, tanto se la estoy diciendo con la C de casa, ¿sí? Como con la F. Y se puede decir con la G, con varias del abecedario español. Es un ejemplo. Pues Pablo, entonces, ¿de qué me sirve, como es lo que se refería a Pablo, que yo venga y les hable, les enseñe algo que ustedes no entiendan y no comprenden? O sea, no les voy a hablar, si vengo y les hable, las Pleiades, la constelación. ¿Ha visto la Osa Mayor? El montón de estrellas que tiene. Todo tiene su significado, vea. O sea, mira un montón de estrellas en tiempo de verano, pero siempre mira la Osa Mayor y que tiene así un espacio de muchas estrellas. Entonces, imagínate, yo me pongo, le empiezo a hablar de los astros, de las estrellas y eso. Usted, dígame, ¿le va a servir eso? Bueno, es bueno que tenga conocimiento. Es bueno que tenga conocimiento. ¿Por qué? Una buena información, por ejemplo, no me voy a meter mucho allá, porque si no, una maldad se van a ir a esto. Pero, digamos, ¿se acuerdan cuántos planetas hay? 12. ¿Sí saben o no sabían? 12, 13, el 12, perdón, es que estoy pensando en el 12. Estoy pensando en el 12, 13, gracias hermano. 12, el 13, pero el 12, ¿cómo se llama? Bueno, si lo saben. ¿El Nibiru? No. ¿Es el Nibiru? Ese Nibiru es el que está temblando, la NASA y todo eso. ¿Sabe por qué? Porque usted lo mira, se busca, entonces mira que es como si fuera una piedra así toda, ¿no? Y se va acercando a la Tierra. Entonces, ¿cómo se dice? Hay una interpretación con lógica de los acontecimientos del cambio climático, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no es, escuchen, ellos creen que por los acontecimientos del cambio climático, el calentamiento de la Tierra. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. En sí, ¿por qué está habiendo tanto problema en el mar? Que los pobres animalitos estén muriendo. ¿Es por el cambio climático? No, es porque el hombre, el ser humano, ellos están destruyendo la Tierra, haciendo experimentos, aventan un
montón de bombas y etcétera y experimentos. Entonces el ser humano es el que está destruyendo la tierra. Entonces el Señor ¿cuándo había visto? Ahorita ya no se dejan, dicen, ¿quién fue el primer país que fue a la luna? ¿Quiénes fueron los primeros? Estados Unidos, pero después yo me acuerdo que yo estaba chiquita cuando pasaron eso y allá donde yo nací. Entonces, y así, ahora, hombre, en México también y no sé dónde, ahorita ya, o sea, poder, competencia. Entonces, piense, lo voy a llevar a pensar, piense. Mire, usted y yo tenemos un cerebrito, donde tenemos, ¿cuánto dije? Bueno, ahora han dicho la ciencia que ahora ya son 100, antes decían 33,000, pero ahora son 100 millones de neuronas. Ahora piense un poquito y analice. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con lo que estamos viviendo? Ahora, si nos presentamos ante un público a hablar de todo eso, ¿qué va a pasar? A ver, estudiantes, aquí, ¿qué va a pasar? Nos vamos a dormir, no nos van a entender nada. Entonces dice Pablo, y Pablo estaba bien preparado, porque ¿sabe por qué? Porque Pablo fue al tercer cielo, y dice claramente en el lugar que estuvo, oyó cosas que nadie había escuchado. Estuvo en el tercer cielo. Se cree el judaísmo, se cree que hay 3 cielos, pero el judaísmo creen que hay 7. Y más allá de ese 7 es donde creen que está el Padre, el trono, el Jesús sentado a la diestra de los padres, etc. Y el jardín, bueno, según perdido, ¿no? Entonces, le estoy dando una explicación de esto, que sepamos que cuando todo lo que quiere el Señor es que lo presentemos a Él, como el Cristo crucificado. Pero que tengamos cuidado cuando nos presentamos en un público como buenos predicadores, que debemos de ser, de lo que hablamos. Y se los digo como testimonio. Aquí venía un predicador, últimamente les dije que hacía mucho, invocaba y hacía mucho chiste. Entonces, yo pues fuimos a la graduación y resulta que vino y ya me dijeron 2 de mis ministros, estaba bien molesto desde que entró, dice, pero es porque yo le mandé un texto diciendo, por favor, resérvese, predique la palabra con seriedad. Entonces, y sí, me dijeron, ahora sí predicó, pero estuvo fuerte el mensaje, pero los que ya tienen discernimiento se dieron cuenta que era que estaba molesto y empezó a tirar y a tirar. El peor error que cometemos los predicadores, porque debemos ser humildes. Si se nos llama la atención por algo, es para bien, no es para que usted se sienta mal, sino es para que usted crezca, madure. Y el apóstol Pablo, aquí lo acabamos de ver, él solamente dijo, yo solamente vengo a presentarla a Cristo crucificado, y vengo no con palabras persuasivas, vengo a presentarles con el poder de Dios. Es todo lo que necesitamos, poder. Ahora mire aquí, vaya conmigo a la transparencia, ¿está ahí conmigo? Mire, recordemos algo importante. Entonces, la vida e historia de Pablo en general, sus viajes, primero, segundo y tercer viaje, está basado en el libro de los Hechos, pero oiga esto. Entonces, sus epístolas paulinas escritas son la narración, está ahí conmigo con la transparencia, ¿verdad? De sus acontecimientos, trabajo y desarrollo. ¿En qué? En el reino de Cristo, en la predicación del Evangelio. Y por eso, por ejemplo, entonces el enfoque de su mensaje fue lo que acabamos de leer. Él se presenta, ¿verdad?, a Cristo con el poder. 2. El inciso 2, punto número 2. Otro punto importante es que los amigos de Pablo que le ayudaron, trabajaron con él en unidad. Vaya conmigo a Hechos 18, 1, 3. Hechos 18, 1, 3. Mire lo que dice ahí. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y hallaba ahí, ¿quién se hallaba ahí? Atenas, oiga esto, de ahí
Ok, volvemos a leer. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia. ¿Con quién? Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de qué? De Roma. Fue a ellos. Y como era el mismo oficio que desarrollaba Pablo, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era ¿qué? Hacer tiendas. Por eso cuando Pablo fue juzgado, criticado por la iglesia de Corinto, que se había, sí es cierto, colectó ofrendas para llevar a la iglesia por Jerusalén, pero lo acusaron que se robaba las ofrendas. Por eso es que él defendió con ardor su ministerio. Porque el propósito, lo que tenía Pablo, y es muy importante de notar, él trabajaba, y dice bien claro, que para no ser que, o sea, depender, exacto. Él decía estar, lo dicen los filipenses, sé tenerlo todo y sé no tenerlo nada, a todo estoy dispuesto. Y oiga esto, el verdadero predicador que es llamado por Dios, a eso tiene que estar expuesto. Desde dormir en el piso hasta dormir en una cama, si Dios se lo permite, o en un buen hotel, si es que, porque hay cuando mandan, yo al principio viajaba mucho a Canadá y a Argentina, a Chile, varias veces. Y ellos cuando estuve en Brasil igual, ellos me sufragaron los gastos. Entonces una vez me dice uno de mis líderes, me están invitando a predicar a Pakistán. ¡Ole, qué bueno! ¡Gloria a Dios! Le dije yo. Entonces dice, sí, pero no tiene los medios. Ah, no, pues, si están, es porque le van a sufragar en los gastos. ¿Me está entendiendo? Es un ejemplo. Y yo le dije, ¿y cómo puede usted comprobar eso, pastor? Usted me puede decir, profesora, porque yo nunca he sido carga para la iglesia. Yo hago mis ahorros y yo me sufrago mis gastos cuando sé que hay necesidad, que lo tengo que hacer de mi bolsa. Cuando hay necesidad en otros lugares que he ido, a veces yo lo he hecho de mi bolsa, pero otras veces ellos me pagaban el viaje, me lo mandaban y yo a hacer el trabajo. ¿Cuál es la señal cuando Dios te llama a algo? Pues donde te mandan a traer. Exacto, es bien importante. ¿Por qué? Ahora, cuando uno tiene pasión por las almas, tú dices, si Dios te da el sentir, ¿quién pone el sentir como la sed? El Señor. Jesús y Colosenses, ¿verdad? Entonces, mira, si Dios te pone el sentir, tú dices, no me importa que no tengan, yo aporto. Yo me compro mi vuelo y vamos a hacer el trabajo de Dios, ¿sí? Entonces yo le dije a esta persona, no, pues si tú tienes, puedes hacerlo, porque la iglesia, yo no he sido carga para la iglesia, así que la iglesia no tiene para eso. Si ellos te están invitando, pues que te compren el vuelo, ¿eh? Así de sencillo. Si le gustó o no le gustó, me explico. Entonces, ¿por qué le digo esto tan importante? Ahorita se está moviendo, en este tiempo, muchas personas que sacan y sacan dinero. Hay una persona que a mí estuvo sacando y sacando, ya le paré el alto. Dije, no. Le dije, ya estuvo, ¿sí? Entonces dije, ¿por qué no me compro mis zapatos? ¿Por qué no me ayuda para esto? ¿Por qué no me ayuda para esto? Y así, como 4 o 5 veces dije, no, ya estuvo. Porque hasta alguien me dijo, dice que se mira mal que un hombre le pida a una mujer, siendo que yo ni siquiera tengo un esposo más que Jesucristo, y que esté saque. Oye, digo, Dios mío, le digo, como que piensen que uno más se sienta y hace unos dólares verdes. No es así. Tenemos que tener que el llamado, cuando Dios te ha llamado, Él va a ser tu proveedor. Otra cosa que yo no creo muy importante, que yo sepa, Pablo no andaba pidiendo prestado. Entonces, predicadores que viven pidiendo prestado y luego abren un hoyo para tapar otro. ¿Será eso de Dios? No. El verdad, al menos estos 34, 35 años que yo tengo predicando para no decir, mi padre lo sabe, yo nunca le he pedido prestado a nadie, ni le he pedido deme, ni la iglesia que pastorea.
Y se lo digo como testimonio. ¿Por qué es tan importante? Porque un verdadero siervo de Dios no se debe de andar lloriqueando, mejor muérdase la lengua. Usted confió al que lo llamó, Él le va a proveer. Y yo he visto la gloria y la mano de Dios, cómo usa personas que usted menos espera y ¡pah! Ahí está, esta bendición. No. El Señor puso en sentir. Dios le va a mandar y le va a proveer. Eso es bien importante. Y Pablo, si alguien vamos a aprender después de Cristo, es de Pablo. Ahora mire, vamos a ver otro punto tan importante aquí. Vea, entonces, ¿quiénes fueron? Priscila y Aquila. En el Nuevo Testamento, oiga lo que le voy a decir, y hablando en general de hechos a las epístolas paulinas, usted va a encontrar 6 veces, eso es muy importante que usted lo sepa, 6 veces que se nombra más a Priscila y Aquila. Y usted va a buscar, va a darse cuenta que la mayoría de las porciones bíblicas ahí están, yo se las puse. Después usted la lee para irnos avanzando más rápido. Usted va a encontrar que se pronuncia casi la mayoría de las ocasiones primero a Priscila y después a Aquila. Bueno, dicen, pero si lee la cabeza, porque se primero presenta siempre Priscila. Pues da la casualidad, que usted sepa un poquito de la historia, Priscila era, en realidad era romana, y ella ocupaba un cargo grande, un rango. ¿Qué pasó? Se convierte a la predicación del evangelio, después viene y se casa con Aquila. Entonces, estos dos, recuerden que el libro de los Hechos habla bien claramente en el capítulo 19 cómo estaban predicando, y luego viene alguien y les dice, oye, el capítulo 19 lo pueden apuntar y leerlo en su casa porque está muy largo, y estaba predicando y dice, oye, reciben el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? No sabemos siquiera cómo fueron bautizados con el bautismo de Juan. ¿Qué pasó? Bueno, le pusieron las manos y ahí recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Pero me encanta que Priscila y Aquila con Apolos, esos personajes, con Pablo, aparte de ser amigos, ¿verdad?, marcan la historia de la ayuda que tuvieron, como trabajaron en unidad con Pablo. Priscila y Aquila, aparte de hacer tiendas y estar en el mismo negocio, para sufragar sus gastos, Priscila y Aquila, recuerden que ellos también necesitaron que les explicaran bien, más a fondo las escrituras. Después se convirtieron en grandes, tanto la pareja como Apolos. Vamos para allá, mire. Entonces, ¿quién era Apolos? Vea, 18, 24, 28, está muy largo. Apunte, necesito que usted lo lea en su casa, pero más rápido. Vea bien el 3. ¿Quién era Apolos? Apolos, oiga esto, era un discípulo de Juan. ¿De quién? De Juan el Bautista. Era un discípulo de Juan el Bautista. Ahora vea algo tan importante. Y dice la historia que él, aparte de ser que era un discípulo de Juan, era poderoso en las Escrituras y predicaba ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahora, ¿cómo se presenta Pablo con Apolos? O sea, el apóstol Pablo mismo lo presenta. Esa sí la vamos a leer. Vaya, 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Y vamos a leer del versículo 5 en lo adelante. Yo le digo dónde nos detenemos. ¿Está ahí conmigo? Mire lo que dice ahí. Oigo todavía páginas. ¿Ya? ¿Están listos? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo hablando? Servidores por medio de los cuales, ¿qué dice? Habéis creído. Y eso según lo que cada uno le concede. Oiga, esto es bien importante. Y eso dice, que a cada uno, ¿qué dice ahí? Concedió el Señor. En otras palabras, cada uno es lo que Dios le concedió. Ahora dice ahí el 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado
Dios. Así que ni el que planta es el algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mire, hoy en día la siguiente. Hoy en día la gente se frustra porque cree que solo las iglesias megas es donde está la gloria de Dios. Son las que menos, con todo respeto, se meten ahí en oración y menos buscan al Señor. O sea, se han vuelto muy socialistas, de muchas actividades y todo, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué no se ven tantos problemas y tantos en unas iglesias grandes? Porque hasta no hay oído el viejo refrán que dice, pueblo chico, infierno grande. Porque en una iglesia pequeña se pueden apercibir todos los defectos y las debilidades de uno de los otros. El problema aquí es que haya tanta inmadurez, si los creyentes, ya sea hasta los líderes, ¿por qué no decirlo y se dejen llevar por todo, ¿verdad? Lo que, por lo que ven, en otras palabras. Ahora, pero mire, entonces, ha escuchado, ay padre, ahí puse mal, a ver si allá sí puse escuchado, acá me faltó escuchar, le puse mal, perdón, escuchado, ahí le faltó la C, la puse adelante, perdón. La versión de que algunos dicen, ya nacen con corona, esto yo lo puse, ha escuchado la versión que dicen, algunos ya nacen con corona, ¿verdad que sí? Pues mire Apolo, vamos a hablar de Apolo. Entonces, es importante notar el significado de Apolo. Apolo dice, ha sido reconocido. Oiga, bien importante. Él ha sido reconocido variadamente como, primero, uno, ¿está ahí conmigo? Sí. Dios de la naturaleza. En realidad, el único Dios de la naturaleza es nuestro Dios creador, que hizo el cielo y la tierra y que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Estamos diciendo solo cómo fue reconocido este ser, pero claro, se convirtió y todo después. Se le reconoció como el de la verdad, el único que dijo, ¿quién fue el que dijo solo? Jesús. La verdad, yo soy el camino y la verdad. 3. El de la profecía, menos porque el Dios de la profecía es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, aquí sí me encanta su significado de su nombre. A eso es los reconocimientos que se le dieron cuando Apolo estaba ahí en la cumbre, con los grandes escopetones, como yo le digo, ¿no? Entonces, vea, su significado de su nombre significaba, y tiene buen sentido, el tiro de arco. Dice, la medicina y la curación, ya sabemos que Jesús es el único sanador, ¿cuántos dicen amén? Amén. 6, la música y la poesía, las artes. Lo importante de Apolos, oiga bien importante, es que hacía que las personas se hicieran conscientes de sus pecados y se arrepintieran. Mire, es tan importante que tan solo, oiga lo que le voy a decir, que tan solo usted y yo como predicadores alcanzáramos, aunque sea un alma, y fuera tocada por el Espíritu Santo a través de nosotros, si no pueden 2, 3 meses, aunque sea un año, ¿sabe por qué? Pero si es bien tocada a través de usted, esa va a traer a otros 100, 200, 500. Eso es lo que marca la diferencia, ¿sí? Entonces, el enfoque, él tuvo a pesar de que se movía, tuvo una conversión tremenda y así como recibió una convicción, ahora era un instrumento en las manos de Dios. Entonces él enseñaba, pero ¿con quién se convirtió? Ya se les olvidó. ¿Con quién? Apolos. Juan el Bautista, no se les olvide, esto es muy importante. Juan el Bautista, exacto, Juan el Bautista, exacto. Entonces, algo bien importante, aquí él presidía enseñando las leyes de la fe, las constituciones, porque como ocupaba también un lugar, no por eso dejaba, ¿me entiende?, las ciudades. O sea, ocupaba un lugar importante. ¿Se recuerda cuando se arrimaron que el Bautista andaba predicando y se arrimaron los soldados y les dijo, ¿y nosotros qué haremos?
no hagan extorsión, hagan su trabajo, pero no hagan extorsionen. Entonces no es malo, como dicen, ya se metió a la política, ya está haciendo esto. No, imagínense. Si viera de correos que me han entrado a mí diciendo personas que yo conozco donde he ido a predicar, digo, no iba a subir nada, pero subí lo de la grabación de capellanía. No, hombre, siguiera preguntando, ¿y qué es esto? Estoy explicándoles qué es capellanía. No, hombre, nomás viera. Y mi hija, qué orgullosa me siento de ti, man, tus logros, que no sé qué tanto. Y a mí me da risa porque me pusieron una clase en un día y compraron. Pero ahí viene. ¿Después qué? El compromiso. Porque el compromiso, porque te necesitan, ahí se va a ver. Yo solo dije aquí a mi líder, a los que fueron, yo le dije, más vale que se metan a la prisión y a los hospitales, porque acuérdense que tengo que dar un reporte a la coronel. Y si no se les van a quitar la placa, les van a quitar no le van a renovar la credencial, porque esto es con propósito de ser un canal de bendición a la sociedad. Si no es para que tenga ahí. Y yo llegué ahí, fíjese, una persona me dijo, viene, ayer en el servicio el domingo, pastora, ¿qué? ¿Por qué estaba vestida de policía? Le digo, no estaba vestida de policía. Y me dice, sí, es que yo la miré. Y una persona que no quiero decir quién saca, dice, enséñale, pues si yo la traigo, ¿para qué voy a andar presumiendo la placa? Exacto. Y otra persona se la saca, dice, enséñale, yo, ¿para qué ando enseñando? Otra persona vino, o sea, vean. Cuando llegamos a la soberbia y al orgullo, eso no lleva a nada. Eso no lleva a nada. Si algo tenemos que aprender es a ser humildes. Varios teólogos se la pusieron. Yo no. ¿Por qué? Porque me lo van poniendo, ¿me entiendes? O sea, no porque no quiera. Si yo sé, ya nos explicaron para qué es y todo. Entonces, cada quien individualmente tenemos que aprender. Si es un privilegio, sí, pero hay que aprender a ser humildes. Merecemos esa placa, esa creencia cuando de veras estamos haciendo el trabajo. Ahí sí, que nos aplaudan y no aquí en la tierra, allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué aprendemos a ser humildes? Mire, las epístolas paulinas de Pablo, la siguiente, ¿ya le puso? Hermana Castillo. Hermana Castillo, no sabía. Madre González, hermana Leti. La primera, alcanzan a ver eso, lo importante. Sí. Recuerden, es ahí donde van a venir los exámenes. Oiga esto. Primera y segunda de Tesalonicenses, que es lo que estamos viendo aquí. Miren, aquí podemos ver, usted está viendo, aquí podemos ver, si leemos todo lo que va a ver es historia. Primera y segunda de cuando se escribió, etc. ¿Está viendo? Así que lo que vamos a hacer, vamos a ver la transparencia. ¿Qué le parece? Mejor la interpretación, rapidito. Primera y segunda de Tesalonicenses. El enfoque de Tesalonicenses dice algo bien, la introducción típica paulina, el tema es algo bien importante, una autenticidad e integridad, que dice literaria. O sea que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo, estaba consciente de lo que estaba escribiendo. Como dijo el Señor, el que le entienda, pues en esta ocasión Pablo, él estaba escribiendo y estaba consciente de lo que estaba escribiendo. Entonces, en otras palabras, tenía una autenticidad e integridad. ¿Me explico? Ahora, 3, teología. 1, dice, la primera de Tesalonicenses asume que sus lectores ya poseen una sorprendente conocimiento de los matices de la doctrina cristiana. Y segunda Tesalonicenses son son las dos cartas del apóstol Pablo dirigidas ¿a quién? A la iglesia. Eso es bien importante. Es muy importante que usted y yo nos demos cuenta que primera y segunda Tesalonicenses está enfocada a la iglesia, o sea, a los creyentes. Ahora, ¿por qué? Entonces, y ya miramos ahí cuando fue escrita, fue dirigida a la iglesia, escrita ya sabemos por Pablo, pero aquí viene. Pero, ¿quién era uno de los colaboradores de Pablo?
Silas, no, Silas. Oiga esto, Silas. Silas es bien importante. ¿Por qué le digo eso? Bueno, ¿dónde viene? Déjeme decirle. La colaboración, ¿se acuerda cuando Silas y él estuvieron presos? Sí. Ah, bueno. Entonces, le aclaro para que se dé cuenta que estamos hablando. Ok, entonces, pero cuando se refiere Silvano, viene de ya sabemos, pero ahí lo presenta como Silas. Allá cuando él escribe que está terminando, allá dice Silvano, pero en sí, Silas. Entonces, y Timoteo, ahora, el destinatario principalmente era que a los gentiles convertidos, aunque también había judíos en la congregación que se habían convertido. Ahora, los motivos de la escritura siguiente, por favor, hermana Lete. Los motivos de la escritura, volvemos a corregir. ¿Cuál era el propósito? Un ejemplo. Si usted está escribiendo algo, ¿qué es lo que tiene que estar sabiendo lo que está escribiendo? Un ejemplo. Cuando a mí me pidieron que tenía que hacer mi tesis para poder agarrar mi doctorado en teología, mire, me fue bien porque la de bachillerato no me pidieron, pero ya en el doctorado sí. Entonces yo lo titulé Explorando mi fe. Y no se recuerda, para que una vez le comenté que el mismo presidente de la universidad me dijo, ¿para qué se hizo tanto lío? Hubiera hecho un tema de la Santa Cena, el Espíritu Santo, la santidad. No, pues, explorando mi fe, ¿qué es lo que yo estaba expresando? A ver, ayúdenme. Me metí, como lo dice uno ya mexicanamente, en camisa de 11 varas. Tuve que meterme a estudiar muchas clases de doctrinas. Así está basada mi tesis. Si usted ve, son más de 100 páginas, ahí la tengo, y usted tuve que estudiar la doctrina de los bautistas, nazarenos, pentecostales, apostólicos, unitarios, solo Jesús, porque no nomás se le llama unitarismo a lo solo Jesús, no, hay otras doctrinas, judaísmo, también mormones, testigos de Jehová. Entonces, diferentes doctrinas tuve que estudiar y, claro, yo refutar y comprobar con la palabra que no estaban mal, y yo ponía citas bíblicas, lo que nosotros, pues se llama explorando mi fe. Miraba lo que otros creen, lo que otras doctrinas, y lo que nosotros creemos. Tenemos la doctrina de Jesucristo. Y le voy a ser honesta, ¿para qué le voy a decir que pasé con un 10? Pasé con 90%, y ahí hasta me escribieron, y yo se la voy a traer para que vea. Pero ¿sabe por qué? Por la falta de ortografía, ¿no? En aquel tiempo, mire, escribía así en la computadora, y no, en aquel tiempo yo no tenía tanta experiencia para calificar, hermano, en la computadora, no, olvídese, estaba bien verde, novata. Y ahora pues ya sé, ¿entiendes? El Señor me preparó, me capacitó, pero ya ve que de vez en cuando me equivoco y se cambia la palabra, ya ve. Entonces, pero el punto aquí importante es, a lo que quiero concerniente, a lo que yo quiero decirle, que es muy importante, que usted se dé cuenta que si usted va a escribir algo, esté consciente de lo que va a escribir, ¿sí? Entonces, yo le pagué a un hombre para que me agarrara, me calificara la gramática de mi primer libro. ¿Y sabe lo que hizo? ¿Cómo me dolió? Me le quitó un montón al borrador. O sea, salió de contexto porque me le... Dice, es que usted... Y era el doctor que nos dio la clase de biología. Tremendo. Para darnos la clase de biología. Tremendo, lo que sea. Pero dije, es que usted platica todo muy así me dijo, muy folclórico. Y así que me le quitó al borrador. Entonces, a veces pasa eso. Ahora, ¿por qué le pasa a uno eso? ¿Por qué le pasó al pueblo de Israel lo que le pasó, dice Oseas y también Isaías? Por falta de conocimiento. Porque no, en este tiempo, ustedes como pastores y evangelistas que enseñan la palabra de Dios, ya no van a engañar a la gente solamente con San Juan 3:16. Ya los que están abajo, por más novatos, y no se dan cuenta y pueden discernir lo que usted y yo estamos diciendo cuando estamos predicando. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos presentamos ante un público.
Ya ve, ayer me cambiaron el nombre, Carrillo, y traigo el grito, ¡no, Castillo! Sí, oye, a veces cometemos, a todos nos pasa, dígame, ¿quién no le pasa? Todos cometemos errores, son detallitos, ¿verdad? Ahora vean, vamos a ver aquí, primera y segunda Tesalonicenses tienen un enfoque de las características. Primero, es la segunda carta dirigida a la misma iglesia, pero vea esto, la autenticidad paulina, que original fue de Pablo, eso quiere decir, aunque oiga, algunos la cuestionan, su autoría, pero no vamos a creer lo que dicen los demás, ¿cierto? Si hay base bíblica, tanto en el inicio, cuando él le presenta la carta, como cuando termina, se atribuye a Pablo, está claro. Tema principal, la segunda venida de Cristo y la diferencia entre los creyentes y los malvados. Énfasis, el amor fraternal. Pablo insta a vivir una vida santa y amarse mutuamente. Ambas cartas abordan temas teológicos, exhortaciones para la comunidad cristiana. La siguiente, recuerde que cuando habla de la segunda venida de Cristo, no malinterprete el arrebatamiento. Estamos hablando, recuerde, tanto Corintios especifica, ya se recuerda 1 Corintios 15, que por ahí está hablando de la venida de Cristo, pero ahí está hablando del arrebatamiento. Tenga mucho cuidado de no mezclar la segunda venida a la tierra. Zacarías, si usted mira Zacarías 14, ahí está bien claro cuando Jesús viene por segunda vez a la tierra y pone sus pies, ¿dónde? En el monte de los olivos. Entonces no mezcle el arrebatamiento con, me explico, con la segunda venida que a la tierra. Primera y segunda de Corintios, aquí es muy importante la autobiografía y cae naturalmente en tres divisiones principales. Así. Y es la primera, algunos pensamientos sobre la crisis por la cual la iglesia acababa de pasar. 2, completar la colecta para los pobres en Jerusalén. Una defensa del ministerio de Pablo contra los ataques de sus enemigos, vindicación de su apostolado, lo que estábamos diciendo hace un momento, él estaba siendo pues muy atacado. Y las características de primera y segunda de Corintios, dice, son las epístolas escritas por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Aquí tiene un resumen de sus características principales. Primero, vea, Primera de Corintios, aquí estamos viendo primero el contexto. La iglesia en Corinto estaba llena de ¿qué? Divisiones. De divisiones y conflictos. Los creyentes, eso es muy importante notar los temas principales con los que ellos lidió. Y mire, aquí vamos en estos hay como, creo que son 7 o 10, ahorita vamos a entrar. Ponga atención a esto porque aquí van a venir algunas preguntas en los exámenes. Pero le digo que ponga mucha atención. Entonces, vamos a ver los temas abordados. La primera, la unidad en Cristo. Pablo exhorta a los creyentes de Corintios a buscar la unidad a través de su devoción en Cristo. Número 1. Buscar la unidad. En otras palabras, ¿por qué lo hace? Porque había divisiones, unos decían yo soy de Pablo, otros decían soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas. Entonces dice Pablo se presenta, 1 Corintios 3, donde leímos, pero en el inicio del primer versículo dice que ¿acaso Cristo está dividido? No, es más, dice, pues si yo ni siquiera bauticé a la familia de Cefas y si me acuerdo a alguien más, ni siquiera me acuerdo. Entonces se jactaban, entonces lo que estaban haciendo sus grupitos y provocar que divisiones. Ahora vamos a aprender algo bien importante en estas características. 2. La inmoralidad sexual. Pablo advierte contra la inmoralidad sexual. Ya sabemos que enfatiza la palabra de Dios que dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Por eso es que él exhorta cuando el hijastro está viviendo con su madrastra en relación conyugal ilícita. Ahora vaya donde dice la siguiente, hermana Leti. Primero, resurrección. Pablo defiende la doctrina de la resurrección de los muertos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo defiende
bueno, ustedes yo creo como buenos estudiantes de la palabra, me digo que como han predicado de la resurrección y de la venida de Cristo, ¿por qué Pablo defiende? ¿Qué creían los corintios? Que la iglesia de Corinto, ¿qué creía? Ellos no creían en la resurrección. La iglesia de Corinto es bien importante. Unos no creían, pero hay otros que ya creían que ya había sido la resurrección. Ahora, pero aquí hay un punto bien importante. ¿Por qué estaba aconteciendo eso? Algo que usted tiene que saber, y es muy importante, es que toda la epístola, primera y segunda de Corinto, eran puros creyentes babies, inmaduros. Ahorita vamos a ver otros problemas fuertes que había. Miren, vamos a seguir. Entonces, los dones espirituales, oiga esto, ahí está. ¿También de eso hicieron problemas? Sí. Pablo habla, les dice que se haga todo decentemente en orden. Los dones espirituales, la importancia de usarlos, no para jactarse. No, es bien importante. Pablo les habla y les dice porque es para edificar a la iglesia. Entonces, el propósito de desarrollar los dones, el amor. Capítulo 13, ya lo sabe, de Primera de Corintios, destaca la supremacia del amor. El enfoque es el amor verdadero en nosotros. Debe ser el amor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no busca el bien suyo en sí mismo, sino el bien de otro, no es vanidoso, no es jactancioso. Entonces así le hace una lista de características. ¿Por qué cree que al último le dice que todo va a terminar, la profecía es todo excepto el amor? ¿Por qué? Dice la esperanza y el amor le hacen tres características, pero el que permanece en el amor, ¿por qué? Porque Dios es amor. Entonces enfoca mucho en eso. Ahora, esta epístola es una mezcla de la enseñanza teológica. Pues sí, estoy leyendo teológica. Esta epístola es una mezcla de la enseñanza teológica, corrección de problemas prácticos y exhortación pastoral. En otras palabras, también exhorta a los otros ministros. Ahora vea, segunda de Corintios. Aquí vamos a entrar a algo bien importante que usted y yo vamos a aprender. ¿Está ahí conmigo en la transparencia? Segunda de Corintios se ocupa de la agitación y los conflictos de la iglesia. Es la epístola más personal y autobiográfica de Pablo. Los temas abordados de la segunda de Corintios, primero es que la crisis y la colecta. Pablo habla sobre la crisis reciente en la iglesia y la necesidad de completar la colecta para ayudar a los pobres en Jerusalén. Defensa del ministerio de Pablo. Se defiende contra los ataques de sus enemigos y bendica su apostolado. El enfoque era, además de los temas mencionados, segunda de Corintios revela la pasión y la lucha personal de Pablo como apóstol. Oiga esto, ambas epístolas son ricas en enseñanza y aplicación práctica para la vida cristiana. Por ejemplo, mire, algo que quiero que sepa aquí. Ejemplo, entonces, recuerda que la iglesia de Corinto, él estaba, ¿dónde está? Fue escrita ¿dónde? ¿Qué significa? En Asia, había Asia Menor y Asia Mayor. La siguiente, ¿me la puse? No, ahorita, no, todavía no. Entonces, Asia, es muy importante que ustedes sepan que fue Asia Menor y Asia Mayor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Quiero que usted entienda que la antigua Asia Menor es una región geográfica ubicada que hoy al lado sureste occidental, y ahora prácticamente, ¿me entiende? Es la parte de Turquía, la nueva Turquía. Es bien importante que usted lo sepa, mire, porque si usted no aprende historia cuando usted está estudiando teología, ¿me entiende? Es bueno que usted se ubique, se imagine, se transporte, pero al menos eso hago yo, ¿no? Entonces, es bueno porque usted ya se da una idea. Entonces, la diferencia, oiga de esto, en la nueva, la Asia al norte es diferente. ¿Por qué? Porque el Asia al norte se limita
a un océano ártico donde al sur, del norte al sur con el océano Índico en el suroeste de África. En otras palabras, es en lo que es África, el Pacífico en el oeste y parte de Europa. Entonces, por eso usted que mira, cuando mira, si ha visto películas o ve personas que los mira mulatitas y eso, porque ahí está ahí mezclado todo lo que es Europa, ya ve, está la Asia menor y la Asia mayor. Estamos hablando de Europa, pero estamos hablando de África también, de este lado del norte, estamos hablando del sur, del Asia menor, Turquía. Y la mayoría, si usted se fija, aunque hay de todos, igual que aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Nacionalidades. Pero máximamente usted mira que hay mucha gente asiática, usted se mira, ¿ve? Usted lo mismo mira, exacto. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque Pablo no se limitó. Oye, esto es muy importante para usted y para mí como enseñadores de la palabra de Dios, instructores que usted va a ser, porque ese es mi propósito. Mi propósito es que no se quede usted con todo eso aquí, sino que usted lo desarrolle y arranque a preparar otros líderes a las naciones, ¿sí? O sea, ese es el enfoque tan importante. Yo me quedo por más que satisfecha que usted lo haga, ¿sí? Entonces, ha oído ese canto. Estaba el otro día yo adorando al Señor y me tomó bien bonito el Espíritu Santo porque yo no me acordaba de compartir a la hermana Leti, que yo estaba orando a las 2 de la mañana, me estaba despertando y yo sentía así, y de repente alrededor así caminando de mi grande recámara, que no vas a salir de orilla en pedacito, y empecé a orar en guerras, ya saben que era una móvil, ¿no? A orar, y de repente me toma el Espíritu Santo, y yo le decía, Señor, perdóname, le dije, porque si estoy pecando, vean, a mí me gusta abrirle mi corazón, si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo, yo así pienso, ¿verdad? Entonces le dije, perdóname, Señor, porque te dije que ya quiero enfocarme solamente venir a la iglesia. Claro, cuando me mandan a traer para predicar, yo voy a hacer tu trabajo. Pero no me voy a enfocar a salir tanto porque yo quiero que tú me dejes instruir, ¿verdad? Y los estudiantes, preparar, misioneros. Yo le estaba diciendo así. No sé cuántos han oído la voz de Dios, honestamente del Padre. Honestamente, nomás ha sido como 2 o 3 veces que a mí me ha tocado. Y yo de repente empecé a sentir una presencia ahí cuando andaba, y que empiezo a oír la voz del Señor y me dice, mi sierva, no estoy haciendo lo que tú me pediste hace años en el monte de roca de oración. Yo no me acordaba que le pedí tantos años. Estoy hablando de años, ¿de qué? 29, 30 años. Yo no me dijo, entonces, no me acuerdo, le dije, Señor, estaba. ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste, me gustaría tener mi universidad y preparar pastores sin que les saquen un montón de dinero por radio, televisión y llevarlos a las naciones? Yo ni siquiera me acordaba de eso. No, ya se puede imaginar. Caí embriagada por la presencia de Dios. Yo soy la que te lo estoy enviando. O a alguien yo le llamé, vengan, estudien conmigo. A alguien yo le llamé. A ver, díganme. Díganme ustedes, a todos los estudiantes, ¿le llamé yo a alguien para que vinieran a estar aquí? No, ¿quién fue el Espíritu Santo? Es más, a 2 o 3 personas, el nombre me lo dijo el Señor en oración, y yo estaba ahí en Rosarito, y me habló dándome 2 nombres de 2 personas, o sea, para que vea que cuando Dios acomoda y hace las cosas, es porque Él tiene su propósito. Así que yo como profesora de ustedes, porque no me gusta que me digan maestra, acuérdense que Jesús dijo, yo aquí prefiero que me digan profesora, aunque profesor es una cosa, maestra. Maestra significa, ¿ok? O sea, porque he estudiado las materias que ya les he instruido, entonces se dice maestra. Pero a mí no me gusta porque Jesús dijo, a nadie llaméis maestra, mejor prefiero que me digan profesora. A nadie llaméis maestro porque solo uno hay, y es Él. Me llaman maestro, bien, porque lo soy. No lo dijo el Señor, así que me siento más conforme que me digan la profesora. Pero el punto aquí importante es
que entendamos, ¿me entiende? Que cuando usted está capacitando, preparándose con la palabra de Dios para impartir a otros, instruir a otros, todo asimile la profecía, lo que Dios le ha hablado. Oiga esto, con la palabra. Que Dios le habla, si usted se pone a leer escritura, no, o no me diga que usted todavía estos años, teniendo años caminando, que todavía está dependiendo de que venga un predicador, un profeta y le diga, oh, así te dice el Señor. No le estoy diciendo que no crea, pero si al rato no se cumple, solo son por dos razones, porque usted no obedeció o porque no era de parte de Dios la profecía. Estamos aquí. Esa es la diferencia y tenemos que comprender y entender eso. Entonces es importante, vea, aquí hay unos puntos doctrinales que vamos a tratar en esta parte tan importante. Ahora sí, importante de los... Ahora sí, vean esta parte. Vamos a tocar unas características de aquí. Vamos con la primera primero. ¿Están ahí conmigo? Dice, importante notar los desórdenes de la iglesia. Vea qué importante, dice. Primero, importante notar primero, Pablo había fundado, escuche, y pastoreado la iglesia de Corinto. Solo un año. Eso es muy importante, solo un año. Pablo venía de Grecia, donde predicó un mensaje profundo. ¿Se acuerdan cuando él predicó ante un gran auditorio? Pero se rieron de él, pues no creyeron. Pero ahí no levantó ninguna iglesia por su incredulidad. En otras palabras, le pasó como a Jesús en Nazaret con sus hermanos. A ver, ¿por qué los milagros que hace acá no los hace acá, los que hace allá? Y etcétera, ¿no? Pues a Pablo le pasó lo mismo. 2. En Corinto había paganismo, a la entrega de la idolatría, donde había, oiga esto es bien importante, esto me encantó, por la religión, por los legalistas que se enfocan en que ponte el tapado, ponte el velo, que esto, que lo otro, todo eso, ¿verdad? Como digo, bien, me metí a sacar profundo la historia y encontré, ¿me entienden?, que en ese tiempo había 1000 mujeres. ¿Están conmigo? 1000, tienen buenos ojos, porque los miro que están viendo, qué bueno, que miran de lejos. Porque yo aquí parece, los miro como homies, de repente no les veo los ojos, nomás los miro borrosos. Bueno, vea esto tan importante. Entonces ya miramos el primer punto, que Pablo no levantó ni una iglesia en Grecia por su incredulidad, correcto. Pero en la segunda característica, vemos que el paganismo estaba entregado a la iglesia de Corinto a la idolatría. Acuérdense que hacían sacrificios, etcétera, un montón de cosas. Pero ahí, oiga, había 1000 mujeres que estaban entregadas a la prostitución en el templo idolátrico. Ya imaginamos todo lo que hacían, correcto, ya saben lo que hacían, orgías, como en el tiempo de Jezabel, cuando contaminaron. ¿Se recuerdan con el tiempo de Jezabel, cuando contaminaron el templo del Señor por esta falsa profetisa Jezabel? ¿Se recuerdan? Todavía esto. Pero es importante notar que estas prostitutas, oiga, para ofrecerse en sus orgías, oiga esto, mire de dónde viene, de que tápate, se rapaban. Se rapaban la cabeza. Entonces ahí es, y resulta, pero que varias se convirtieron a Cristo a través del mensaje. Acuérdense, no se saque del renglón que Corinto, la iglesia de Corinto era una iglesia que baby, nuevos creyentes. Entonces estas mujeres que ya estaban entregadas, pero que la mayoría, algunas se habían convertido, entonces ellos para ofrecer todo eso se rapaban. Entonces ahí es donde viene Pablo y les dice, cúbranse, les dice, por respeto a quién, a sus maridos, y sumisión a sus maridos. Ahí es donde está, les dice que se tapen la cabeza si les da vergüenza, porque pues estaban rapadas, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que note es que eran mujeres que habían conocido a Cristo,
También que Pablo habla al creyente de Corintio, a los recién convertidos. Otro problema que había es que creían que Cristo ya había venido. 2. Y por último, los problemas de la clase de creyentes que había, el creyente carnal. Esto es bien importante. La número 2. ¿Está conmigo? Vean la número 2. Es el creyente carnal. El creyente ¿qué? Débil. Y el creyente espiritual. A ver, usted como buen predicador, dígame cuál es uno y cuál es otro. Diferenciémoslo. Mire, ahora que los quiero dejar hablar, no hablan. ¿Cuál es el carnal? Acuerde que está hablando de 3 clases de creyentes. Los 3 son creyentes. ¿Sí? No estamos hablando de creyentes con los que Pablo lidiaba. Sí, y tenía que hablarles. El creyente carnal normalmente, sí, está en la iglesia. Viene y puede hacer todo el show, brinca, salta, escucha la palabra, puede estar hasta usando un instrumento y todo. Pero normalmente el creyente carnal no ha tenido, yo lo voy a decir de mi manera, mi punto personal, ideológico y teológico, es que no ha tenido para mí no ha tenido una verdadera conversión. Porque si un creyente carnal, por más que esté batallando con su naturaleza humana, debería aprender lo primero es a controlar sus emociones. Perdón. Debería aprender a controlar sus emociones. No debería ser un hombre o una mujer iracunda, peleonero. ¿Sí? Entonces, es algo bien importante. El carnal también es un creyente que viene de vez en cuando. Llega, aunque haga 3, 4 servicios, llegan a un puro servicio. Y cuando vienen a poner peros. O no les gusta el servicio, no les gusta cómo cantaron los... Usted cree que como pastora, a mí a veces yo me doy cuenta cuando no está fluyendo la alabanza, la palabra de... Me hinco de rodillas ahí, digo, ay Dios mío, estos que traen. Por ahí alguien se agarró de seguro. O andan con un carácter ahí, con perdón de palabra, como yo les digo carácter de perro. Ahí hay roces entre ellos porque no está fluyendo la presencia de Dios acá. Recuerden que ellos son los que tienen que llevarnos al pueblo. Y aunque digan que los levitas, no, ellos solo sacan que los levitas. ¿Dónde sacaron eso? ¿Dónde dice la Biblia que los de la alabanza son levitas? Solo la descendencia de Leví, o usted es descendiente de Leví. ¿Usted que canta es descendiente de Leví? Entonces, son ministros de alabanza, tanto el coro. Eso es de usted, ideología, no tiene fundamento bíblico. Alguien vino y le dice, ok, los levitas, nos llevan a la presencia de ¿cuál levita? Ministros de alabanza, el coro, ministros de alabanza. De los únicos que yo sé que son levitas, ¿sí? No, y tanto borrote que hacen allá arriba y se pelean unos con otros. Y le voy a decir, mire, dice la palabra de Dios que el grupo era grande de los... Porque acuérdense que los sacerdotes, unos eran los que ministraban, ¿verdad? Pero había otros que los de la alabanza eran bastantes, porque unos ministraban, dice la palabra de Dios, en turno. No había envidias, no había contiendas, no se peleaban por los micrófonos. ¿Sí? Entonces, se da cuenta, entonces había comunión, había unidad. Entonces, ¿qué pasa cuando hay unidad? Amor, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Qué pasa? La presencia de Dios va a fluir y nosotros vamos a ser bendecidos. ¿Sí? Entonces, cualquier cosita así nos puede quitar la paz y la libertad de gozarnos en el servicio. ¿Sí? Es bien importante. A mí me lo quitó este domingo. A mí me encanta la adoración. Y que voy mirando, digo, Dios mío, el pasto así de alto. Y también atrás, y que voy para allá. No, hombre, salió lo Castillo, digo, la Valencia.
Y dije, Dios mío, no me volteé, ahorita que te bajes de allá, dije yo. Y que le digo a una mujer, le dije, por favor, vaya, háblele a fulanito y avéntemelo para atrás. Le dije, venga para acá. ¿Qué es eso? Le dije yo. Y vaya allá. Le dije, ¿qué es eso? Se comprometió, le dije, ¿qué quiere? ¿Que venga la mujer en su mente a la renta? O sea, vea usted, usted puede cantar muy bonito. Usted puede tocar muy bonito, yo puedo predicar, pero escúchenme, ¿a quién vamos a engañar? Si no llevamos un estilo de vida, ¿a quién vamos a engañar? Al Espíritu Santo no, porque dice el salmista que nos escudriña con linterna. Me encanta esa porción bíblica, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. 3. Es importante notar que estas mujeres, ¿dónde me quedé? Perdón, ¿vamos en el 4? No, el 4. Pero lo que quiero que usted note que estas mujeres eran nuevas, en el abajo, no. El creyente carnal. Ahora, ¿cuál es el creyente débil? A ver, pastores, ¿me pueden ayudar? Un creyente débil. ¿Qué es un creyente débil? Uno que no se ha firmado en la fe, que No. fluctúa. Un creyente débil, miren, un creyente débil sí tiene parte y sentido, pero son esos que siempre uno como pastor tiene que andar atrás de ellos. Siempre tiene que estarles llamando. Siempre tiene que estarlos ayudando y darles su sobadita. No, tampoco que solaparles el pecado, no malinterprete, sino que gente que por todos y ahí tiene con mucho cuidado. Son de las personas como el cristalino. Y se quiere quebrar, no consienten, me explico, no consienten que les diga nada. Y en el mundo, como los hacían allá, aguantaban todos. Y aquí en el cuerpo de Cristo se sienten por todo. El creyente débil, pues él tuvo que lidiar con toda esa clase. Por eso, si usted se fija, en Corintios, la última capítulo, cuando él habla el 15, y en los últimos también habla bien claro del hermano débil. Dice, cuando te sientes a comer, ten cuidado con lo que tú vas a comer con el hermano débil. Porque si tú comes algo que a él le va a hacer daño, mejor no lo comas. Ahora, mi pregunta es a ustedes, ¿a qué se está refiriendo? ¿Solamente a la comida literal? No. Tengamos cuidado cuando nos sentamos lo que estamos hablando. Sí, eso es bien importante. Y a veces no tenemos cuidado, y es tan importante que tengamos cuidado porque otro que está ahí le va a afectar. Sale la naturaleza. Exacto, sale la naturaleza, pues ya está ahí. Ya está ahí, que no lo quiere aceptar. Entonces el creyente va. Entonces el creyente ¿qué? Carnal. El creyente débil. Ahora por último, el creyente espiritual. Dígame cuál es el creyente espiritual. El más santo, perdón. ¿En dónde está leyendo? Porque la transparencia perdimos. A mí abajo, la siguiente, perdón, gracias hermano. ¿No está ahí? No. Ay, pero se la puse las dos, a ver, más para adelante. Ahí está, a ver. Ahí está, permítanme. A ver, la siguiente de ahí, arriba. Ay, se me escapó esa, a ver. Sí, se me escapó. Sorry, aquí la tengo, perdón. Yo les mando, anyway, de todos voy a mandarles las dos. Están anotando, perdón. Entonces son esas tres, era la última, el creyente, perdón. Me hubieran dicho desde el inicio, perdón. Ya, es que cuando me pongo, es que tengo que pasar a un lado y a otro, perdónenme, les pido una disculpa. Entonces el creyente carnal, el creyente débil, el carnante, la sangre de Cristo, Padre, el creyente espiritual. Ya se les quitó el sueño, ¿ve? Ya, a ver, el creyente espiritual. Ahora dígame cuál es el creyente espiritual. El que es maduro. El que lo sabe todo. No, yo le voy a decir, y lo que no lo inventa, yo siempre digo, el que lo sabe todo, el que no lo inventa. El que es responsable y toma iniciativa por sí misma y no necesita. Un creyente espiritual es un creyente maduro,
que ya ha crecido, ya no se va a dejar llevar ni por lo que esté haciendo el pastor, los líderes, lo que esté pasando. Este va lo que va a la iglesia. Yo voy a servir, yo voy a adorar a Dios, yo voy a dar mi servicio si usted sugiere, etcétera, el lugar que usted sea, ¿me entiende? Que usted desarrolle en la iglesia, usted va a lo que va. Si el pastor, el coro, el líder y toda alabanza lo sugiere, no están así, mire, ¿cómo cree que yo como pastor a veces lo veo ahí paradotes y la gente entrando? Digo, ¿por qué no la encaminan acá? Yo tuve que hacer otro día una junta y les dice, bueno, regañada, porque digo yo, ¿por qué están ahí así? Que perdida sonrieran. No, una vez me dijo alguien, ¿y qué tienen los del coro? ¿Están enojados o qué? Dice, porque ni sonríen, están cantando ahí bien, ¿me entiendes? Y digo, ay, Dios mío, podrán cantar muy bonito, pero ¿qué les cuesta sonreír? Están adorando al Padre. Yo soy bien loca para la versión, me gusta danzar, pero no voy a cantar enferma, no, pero a mí me gusta aquí, hermano, porque no puedo tocar, pero esas banderines, aquí me gusta danzar con los banderines a mi Padre Celestial. Porque uno tiene que darle, si no sabe alabar aquí, entonces ¿por qué ni se va al cielo? Tiene que hacerlo con gozo, con alegría. El Salmo 50 dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, venir con alegría, con regocijo, con acatamiento, reconociendo que Él es Dios y que nosotros somos ovejas de su prado. Y ahora estoy predicando. Entonces vea eso tan importante. Entonces, pero les debo la otra. Se los pienso mandar para que ustedes repasen, ¿no? Creo que nomás nos quedan dos. Esta y otra, entonces las voy a mandar para que ustedes repasen, así para que no, como esta vez no les voy a dar las respuestas. Bueno, pero se los voy a mandar. Acabo traigo el correo electrónico de todos, ¿verdad? Ok, se lo mando, perdón, o por WhatsApp. Ok. Ahora vamos, terminamos con la otra. Uno de los primeros problemas, perdón, no sé si se lo he dicho, estoy como el que... Ejemplo, hoy en día es bien importante que notemos esto tan importante, que ya sé lo que pasó, ¿saben qué pasó? Que 2 páginas están repetidas, no, si le digo. Ajá, Gálatas, ahora sí, hermana Leti, Gálatas, vaya conmigo a Gálatas. Ok, entonces mira que aquí están, vaya conmigo. Primera y segunda de Corintios fue lo que les acabo de dar, esta parte de aquí. No está aquí, ¿no? Eso que les di no está aquí. ¿Por qué? Les hago ver, esto es material para que usted quiere predicar, quiere tomar de aquí información, el manual. Y aquí están todas las citas, usted sabe que tiene mucha información. Díganme, ¿cuál es el punto que nos agarremos aquí, mi nomás leyendo lo que se me duerma en la clase? No. Entonces, lo que yo hice, porque miren, en realidad aquí están los asuntos sobre los cuales habían escrito y ahí está la lista, pero no es lo mismo de lo que yo les acabo de presentar, ¿ok? Entonces, ahora sí, vaya conmigo allí a la página a donde dice, vamos conmigo a la página 13, vamos a leer la página 13 y ahorita entramos a los Gálatas. Y nos vamos a quedar allí en la 14, ¿cómo vas con el tiempo? Ok, vamos a leer, abarcar la página 13. Vaya conmigo a la página 13. ¿Está listo? Ahí conmigo su manual, ¿todos están conmigo? Ok, veamos la página. Dice, estos acontecimientos son Pablo después de llegar a Roma. 1. 3 días después de su llegada a Roma, Hechos 28, 17, 19, algunos aceptaron a Pablo, otros lo rechazaron, lo cual había sido normal en todo su ministerio. Las rejas no impidieron que el evangelio se siguiera predicando a través de Pablo. Recuerde que él siguió predicando y ¿se acuerdan a quién se ganó? Al carcelero y a su familia. Las epístolas 3 de Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses, las 3 primeras fueron escritas en el principio de ¿qué? De su encarcelamiento,
Por eso se le llama escritas en prisión, Filipenses al final. 4. Después de Roma, Pablo tenía mensajeros para todas las iglesias y misiones por todo el imperio. Y eso lo miramos en Efesios 6, 20 y Colosenses 4, 3, 5. Los frutos desde la cárcel. ¿Quién fue el fruto de la cárcel? Onésimo, un esclavo fugitivo. Y dice Filemón 10, muchos cristianos, ¿recuerda por qué estaba? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué le hizo a Filemón? Le robó, pero se convirtió adentro en la cárcel y se le quitó los ratones. Bueno, entonces dice, todo bien importante, entonces veamos. Entonces Dios siempre es un Dios de oportunidades y de qué? Y de misericordias. Entonces dice aquí, entonces, Onésimo esclavo, Filemón 10, porque es un solo capítulo. Muchos cristianos del pretorio, Filipenses 1, 12, 13, muchos miembros de la casa del César. Posiblemente algunos judaizantes se opusieron a la obra de Pablo. Pablo estaba seguro de ser pronto liberado. Pablo consideró que era prisionero de Jesucristo con el fin de cumplir mejor el trabajo de las misiones en todo el imperio. ¿Cómo qué? Como embajador de Jesucristo, Filemón 1. Dice 9, razones para aceptar que Pablo fue dejado en libertad después de 2 años. Esto es bien importante que usted lo sepa. Lucas, que es el historiador, médico y escritor, da la impresión de que Pablo no estaba esperando ¿qué? La muerte, Hechos 28, 31. El mismo Pablo declara que iba a ser liberado. Ahí está, pero 3, ¿qué pasó? Nerón todavía, no había iniciado la persecución de los cristianos. 4, Festo, el gobernador de Judea había enviado un informe favorable a los judíos de Jerusalén, tampoco había enviado acusaciones en contra de Pablo. O sea que Pablo era inocente de todo lo que lo estaban acusando. Como siempre que era. Las envidias, que en realidad, déjenme decirle, ¿quién es el que le estaba provocando tanto problema al apóstol Pablo? Los judíos. Sí, pero ¿cuáles judíos? No solamente, ¿quiénes eran sus? Sanedrín, recuerden. Estamos hablando de los sacerdotes, lo mismo que provocaron tanto problema con Jesucristo, lo llevaron a, porque dicen, los romanos crucificaron al Señor y fueron el instrumento para llevarlo a la cruz y se cumpliera la profecía. Pero en realidad lo que hicieron todo fue Ananías y Caifás y todo el grupo en Sanedrín. Sí, fariseos y seduceos y celotes, toda esa gente se unió. Entonces esto tan importante. Entonces, Jerusalén tampoco había enviado acusaciones contra Pablo. El 10. La tradición afirma que en realidad Pablo fue dejado en libertad. Clemente de Alejandría, que fue en Roma, 96 después de Cristo, según sus documentos, Pablo fue ¿hasta dónde? España, como había sido su deseo. ¿Se acuerdan que estuve estudiando un poquito de eso cuando les dejé una tarea? Nomás no nos metimos mucho ahí en la introducción, cuando les dio la clase mi copastor, que yo estuve ausente, me fui a ministrar fuera. Mire, el fragmento de Muratori, esto fue escrito en 170, esto después de Cristo, también menciona que Pablo fue a España. 3. La historia eclesiástica de Eusebio en Cesarea, 324 después de Cristo, desde que Pablo hizo su defensa, fue liberado y reanudó sus viajes misioneros cuando regresó por segunda vez a Roma y sufrió ¿qué? El martirio. Ahora, cuando habla la historia eclesiástica, ¿de qué está hablando? De la iglesia. De la iglesia, gracias hermana Audi. Sí, de la iglesia. Por último, la detención, ¿de dónde dice última detención y martirio de quién? De Pablo. El primer cautiverio probablemente acabó en el año 62 al 63 después de Cristo, durante 4 años aproximadamente. Pablo se lanzó nuevamente a la predicación del Evangelio. Algunos creen que se fue no solamente a España, sino también a Macedonia y Asia Menor.
donde instaló a Timoteo como pastor de Éfeso. Eusebio, situado el martirio de Pablo en el año 67 después de Cristo, pero Jerónimo cree que fue el 68 después de Cristo. Segunda a Timoteo fue redactada, ¿dónde? En Roma 64 después de Cristo. Estas ya son las epístolas pastorales. Y tuvo efecto en muchas provincias. Primera de Pedro 4:14. Posiblemente Pablo fue denunciado por un cristiano llamado Alejandro. Segunda de Timoteo 4:4. ¿Se acuerdan ese Alejandro qué pasó? Le causó muchos males. Ahora tengan cuidado, porque hay como 6 Alejandros en la Biblia. Entonces tienen que tener cuidado a cuál Alejandro se refiere, porque hay uno que sí está entre los trabajadores de Pablo, pero no ese. Ese Alejandro, recuerde que dice, le causó muchos males, Dios le pague conforme a sus obras, él mismo lo declara ahí en la epístola, ¿verdad? Entonces dice, 2 de Timoteo 4:14, ahora nuevamente tendría que comparecer ante el tribunal de César, y solo Lucas estaba en su segunda detención. 2 de Timoteo 4:11, en el tribunal imperial. Pablo no fue condenado en el acto, pero lo mantuvieron encarcelado. 2 de Timoteo 4:17. En esta segunda detención se le consideró como un malhechor. 2 de Timoteo 2:9. Ahora sí presiente que será su fin. 2 de Timoteo 4:6-8. Finalmente fue condenado y decapitado simplemente por ser cristiano, como todos los demás cristianos de su época. La tradición dice que Pablo, como ciudadano romano, fue decapitado en la carretera de Ostia. Nota especial, toda la narración de la vida de Pablo se encuentra en el libro de los Hechos y sus epístolas, lo que le había decidido yo en la introducción anteriormente a la clase. Pero todavía hay mucho más que se puede ver en otros episodios de este gran hombre de Dios. Ahora, quiere decir que Pablo tuvo, lo que Pablo, dale vuelta y vaya ya a los Gálatas y nos vamos a quedar ahí en la 14, lo que quiere decir que el apóstol Pablo tuvo la muerte igual que ¿quién más? Juan el Bautista, fue decapitado. Entonces, ahora, recuerde que de todos modos, él no fue luego. Tenga cuidado que antes del martirio de él, lo soltaron libre porque no tenían acusación contra él. ¿Y qué hizo? Dice que el libro que rentaron, el último capítulo ahí de que rentaron una casa. Y mire qué increíble, prácticamente parece que decía que lo que Juan el Bautista, ¿se acuerda que Juan el Bautista la gente iba allá al río Jordán, se bautizaban, iban a buscarlo allá al desierto a él? Pues a Pablo, esa casa donde él rentaba, la gente iba para allá para que les enseñara, les predicara, que bueno fuera, que en este tiempo, ¿verdad?, la gente nos buscara como miel, ¿verdad, pastores? Evangelistas. Usted ya no podemos poner los grandes títulos, pero los frutos son lo que dicen todo. De verdad, miren, estos días se estaba analizando porque a mí me ha llegado también el callo, ¿me entienden? Dije, no, Señor, si de veras estuviéramos haciendo el trabajo que tú nos has encomendado, entonces en este tiempo debería estar fluyendo el mover del Espíritu Santo con una manera sobrenatural. A veces hay personas, yo he oído que dicen, ay, yo quisiera que Dios nos hiciera como antes. No necesitamos pedir que Dios nos haga como antes, mejor que antes. Entonces yo siempre lo he dicho, le he estado diciendo al Señor, yo necesito, como hiciste con el profeta Ezequiel, Señor, está bien si cuando me llamaste, empecé, le digo yo, solamente a caminar en el río, nomás así, a los tobillos, después a las rodillas. Pero le dije, yo pienso que aquí estoy todavía en las rodillas, yo quiero que me llegue aquí hasta nado, porque es la única manera que vamos a reflejar gloria en estos últimos tiempos que estamos viviendo, iglesia. La iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que marcar la diferencia. ¿Y sabe qué pasa hoy en día? Y perdónenme con todo respeto,
Hay veces que tiene usted a alguien, si usted viaja en un avión o lo que sea, y hay veces que tiene a alguien cerca o en un autobús y pierde el privilegio de decirle, el testificarle a alguien cuando usted antes no le paraba la boca y quería salvar al mundo. Y ahora a veces, aunque sea predicador, pastor, evangelista, según su llamado, ahora parece que se cohíbe, le da vergüenza. ¿Qué van a decir? No, es este tiempo cuando nosotros debemos empezar. Vamos a terminar con el libro de Gálatas. ¿Ya está ahí Gálatas? Epístola a los Gálatas. Ahí vaya conmigo, allá a los Gálatas. El manual 14. Y ahí vamos a quedarnos en los Gálatas, ¿ok? Entonces vea, epístola, ¿está la transparencia ahí conmigo? Epístola a los Gálatas, contenido y mensaje principal. El propósito de esta epístola es reafirmar la doctrina ¿de qué? De la justificación por la fe en Jesucristo. Oiga esto, en contraposición a la salvación por las obras de la ley. Entonces, Pablo destaca la libertad ¿en qué? En Cristo. Y advierte a los Gálatas sobre los falsos maestros que intentan esclavizar nuevamente a la ley. Por eso, en Gálatas 13 les dice bien claro que empezaron en el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. Y ya en el 4 los confronta con un punto más importante. Les dice, ustedes se están enfocando, celebrando los tiempos, los días, los años. Entonces, bueno, esa cita la usaron allá donde yo nací en la iglesia, en aquellos tiempos, donde lo prohíben a uno todo para que era pecado celebrar el cumpleaños. Entonces no nos dejaban ni siquiera celebrar el cumpleaños, ni siquiera, pues que podemos dar gracias a Dios. Pero, entonces, y ándale un día que me doy cuenta que el pastor que nos estaba enseñando a que no debemos celebrar el cumpleaños, dice, eso es mundano, decía. Y dice, y ándale un día que me doy cuenta que no llegaron a la iglesia porque estaban celebrando el cumpleaños de su hijo el más grande, que por cierto cantaba muy bonito, tenía como 5 o 6 años ese niño, 7 años, no me recuerdo. Vean nomás, ¿cómo se le llama eso? Fariseísmo. O sea, el problema, y sacan citas bíblicas, ¿sabe el contexto? ¿Sabe por qué? Ya le voy a decir porque es pecado en la realidad. Porque que no ve que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por culpa de Herodías, el cumpleaños de... ¿me están entendiendo? Y le buscan y sacan del contexto, que ni siquiera tiene nada que ver con eso. El problema es que usted deja de llegar a la iglesia por hacer celebrar un cumpleaños. ¿Me explico? O sea, a ver, si tanta ganas tiene de celebrar el cumpleaños, ¿por qué no junta ahí el pueblo de él? Venga, se va a montar el pastel y vamos a celebrar y a cantar y a orar por él para que Dios le bendiga por él, etc. No, pastora, pero hay que gastar, pronto va a salir. ¿Sí me entiendes? O sea, no se está yendo, Pablo está hablando, está exhortando que se metieron, estaban legalizando, queriendo otra vez. Oiga, esa es la realidad. Querían otra vez, ¿me entienden? El legalismo, se habían ido al extremo juda. Lo que querían era judaizar, ¿me entienden? O sea, la iglesia, por eso les dice, ¿ustedes empezaron en el espíritu? ¿En la carne? No, les dice, empezaron en el espíritu, van a terminar en la carne. Pero estaba hablando porque querían obligarlo. Entonces, enseñándole la ley, pues. Bueno, contexto histórico, entonces ya sabemos que la epístola de los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de 48 al 49 después de Cristo. Durante ese tiempo, Pablo se encontraba en su tercer viaje misionero. Es por eso es que tiene que saber los viajes. ¿Dónde escribió esta carta? Fue en la primera viaje. ¿Dónde escribió estas otras? Fue en el segundo viaje. ¿Dónde estaba? Estaba impresionante. ¿Pero en qué lugar? O sea, es bien importante que usted sepa, como buen estudiador de la palabra historia, que usted sepa geografía, que usted sepa arqueología. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque usted va a saber los hechos dónde y cuándo.
¿sí? Entonces, para que haya validez y fundamento, ¿no? Bueno, entonces seguimos, ya para terminar. Entonces se encontraba en su tercer viaje misionero y había establecido varias iglesias en la región aquí puse Galicia. Ahora, Galicia, ese nombre a Galacia, pero Galicia, ¿qué era ese lugar, esa ciudad? ¿Dónde estaba? En Turquía, exacto. Sin embargo, había comenzado a surgir controversia entre los creyentes sobre la necesidad de la circuncisión. Ahí estaba el problema. Nada tiene que ver con eso que quieren meterle a la gente, ¿me entienden? La observancia de la ley judía. Contenido del mensaje principal era el propósito de esta epístola es refinar la doctrina, la justificación de la fe en Jesucristo, en contraposición de la salvación y las obras de la ley. Pablo destaca la libertad en Cristo y advierte a los gálatas sobre los falsos maestros que intentan esclavizar nuevamente bajo la ley. Gálatas 3:1-6 es donde les acabo de decir. Y terminamos con la siguiente, hermana Leti. Terminamos aquí. La importancia de la fe en Cristo Jesús es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y el análisis del contenido, uno de los pilares principales de la epístola a los Gálatas es la enseñanza de la justificación por la fe en Jesucristo. 4. Pablo enfatiza la salvación no se obtiene por la observancia de la ley, sino a través de la fe y el sacrificio del Redentor de Jesús en la cruz. La libertad en Cristo. 5. Pablo también habla de la libertad en Cristo que los creyentes reciben al ser justificados por la fe. Esta libertad implica liberarse de la esclavitud del pecado y de la ley y vivir una vida guiada por el Espíritu. Allí se está enfocando, recuerda lo que dice ahí Gálatas, está hablando en ese capítulo cuando dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive, no, dice crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo ¿para quién? Para que se entregó por mí, Jesucristo que se entregó por mí. Entonces, prácticamente, el problema es que nos esclavamos, ¿verdad? Pero tenemos que mantener esa naturaleza vieja clavada. Terminamos con el punto 6. La epístola de Pablo advierte a los Gálatas sobre los falsos maestros que están distorsionando el evangelio de la gracia y tratando de obligarlos a seguir la ley. Les insta a permanecer firmes en la fe y no dejarse engañar por estas enseñanzas. Por eso Pablo, si usted se da cuenta ya en el libro de los Hechos 20, algo que hace Pablo, él mismo les dice, miren, no sé si se recuerda, pero ahí Hechos 20, déjame ver, vaya conmigo, quiero confirmar y que leemos esa cifra antes de terminar, porque si no es que es 20 o 28, déjeme ver, déjeme que sí es 20. A ver, déjeme ver y se lo busco porque no quiero decirle una cosa por otra. A ver, los teólogos, esta cita se recuerda que dice Pablo que tengamos cuidado, bueno, más a nosotros nos da la responsabilidad, si se recuerda, que tengamos cuidado de quién, se recuerda, de la grey, ¿se recuerda? Alguien que me ayude a buscar la escritura, ahí está en Hechos, pero no me vino el texto para hacerlo en esta, dice que tengamos cuidado de la grey. Nos delega la responsabilidad. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos aconseja que, ¿por qué? Porque dice, el asunto es que no solo dice dentro. Gracias. Hechos 20:28. Vaya conmigo. Gracias. Gracias, hermana Torres. ¿Está conmigo ahí? Mira lo que dice ahí. Y esto viene para todos nosotros, como líderes. Por tanto, mirad por quién. Primero por vosotros, vea. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Obispos. Obispo. Recuerde que obispo es pastor, dirigente.
para apacentar ¿qué? La iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿por qué? Por su propia sangre. Ahí viene, mire lo que dice el 29. Porque yo sé que después de mi partida, ya estaba despidiendo prácticamente, entrarán en medio de vosotros ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ahí está, pero aquí viene otro. ¿Qué dice? El 30. Y de vosotros mismos que no nomás entrarán de afuera, oiga. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar ¿qué? Tras sí a los discípulos. Oiga, los seguidores, que entonces da el consejo y dice, cerramos ahí. Por tanto, velad, acordaos, porque por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno. Mire, por eso es que Pablo, algo que tenía y que es muy admirable y puede identificarse, que el apóstol Pablo amaba la iglesia. A pesar de todo lo que le hacían, tenía una pasión por las almas, por la iglesia. Hay más, él dice ahí mismo, dice, cuando dice en Gálatas también, sufro dolores de parto. Usa una metáfora o figura de la mujer cuando va a dar a luz, diciendo así, expresando, sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. O sea, el anhelo en el corazón de Pablo es que Jesucristo crezca, la simiente que en el inicio, en Génesis dice claramente, cuando el Señor 3, que dice, la simiente, le dice bien que te herirá en la cabeza, esa simiente en nosotros, que es Jesucristo, esa fuerza tiene que crecer en nosotros. Y ahí se cumple lo que dice Colosenses 3, ¿para qué? Dice 2:9, perdón, para que Cristo, dice, estemos en Él, la plenitud de Él, estemos completos en Él. Sí, entonces nosotros, Colosenses 2, ¿se acuerda que dice que en Él estamos completos? Pero ¿cómo va a crecer Cristo si nosotros seguimos con niñerías? ¿Sí? Recuerden la tarea, terminamos esta clase de hoy y quiero rapidito hacerles unos anuncios, ¿verdad? La tarea, bueno, el hermano que está estudiando, el que queda, también eran 5, ya nomás queda uno allá en México, pero Dios le bendiga, hermano Andrés. Y la tarea, recuerden que es para los que llegaron tarde, la tarea es la tercera completa, la tercera... Sí, gracias. Sí, el tercer viaje misionero de Pablo está en el 8, completo, por favor. Recuerden que las graduaciones, terminamos estas clases a finales, dependiendo cómo estemos la semana que viene, entonces sería el día primero que tocaría, de abril, sería la salida de la cena, porque que el lunes cae el día primero, porque nosotros, ahora si terminamos antes, pues lo hacemos la última semana, ¿sí? Pero dependiendo cómo abarquemos la semana que viene. Entonces, es bien importante, y les quiero hacer unos anuncios, déjenme terminar, y Dios les bendiga, a los que están a través de YouTube.